En este video vamos a trabajar con el concepto de producto vectorial. Previamente vamos a definir algunos conceptos. ¿Qué es determinantes? Porque lo vamos a necesitar. Entonces, este ordenamiento rectangular de números recibe el nombre de matriz. El número asociado a la matriz es el determinante. En este caso, este ordenamiento rectangular es cuadrado. Tengo dos filas y dos columnas. Acá esto se llama diagonal principal y esta diagonal secundaria. Entonces, el producto de los elementos de la diagonal principal menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria me va a dar el determinante, el número asociado a la matriz. ¿Sí? El producto de los elementos de la diagonal principal menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria me va a dar esto que está acá, que es un número. Para un determinante de orden 3, es decir, para una matriz que tenga de orden 3, es decir, de 3 filas y 3 columnas, el número asociado, el determinante asociado, ¿sí? Va a ser el primer, lo tomo a lo largo, tomo la primer fila, perdón ahí un poquito de traba. Entonces, hay otras definiciones y otras formas de calcular y una regla práctica, pero no viene al caso para nosotros. Entonces, el primer elemento, que es A1, lo multiplico por el determinante que queda al eliminar la primer columna y la primer fila. Perdón, se me fue. Menos, siempre es menos. El segundo elemento, o sea, A2, por el determinante que queda al eliminar la primer fila y la segunda columna, esto que está acá, más A3 por el determinante que queda al eliminar la primer fila y la tercer columna. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Entonces, tengo el determinante de esta matriz, producto de los elementos de la diagonal principal, menos producto de los elementos de la diagonal secundaria. Ahora, en este ejemplo, entonces tengo 8, miro la primer fila y uso los elementos de la primer fila. 8 por el determinante que queda al eliminar la primer columna y la primer fila, esto que está acá, menos 5 por el determinante que queda al eliminar la primer fila y la segunda columna, más 4 por el determinante que queda al eliminar la primer fila y la tercer columna. ¿Sí? Entonces calculo cada uno de estos determinantes y obtengo este número. Entonces, con eso vamos a definir el producto vectorial. Dado estos dos vectores en el espacio, el producto vectorial o el producto cruz lo definimos de la siguiente manera. Tal como lo vemos ahí, no tiene sentido que les lea las letras. Pero sí, miremos que cada uno de estos paréntesis responde a la definición de un determinante de 2 por 2. O sea, U2 por B3 menos B2 por U3. Y lo mismo ocurre con cada uno de los otros términos. Y si lo expresamos en términos de determinante de 3 por 3, tenemos que U por B, entonces, acá en la primer fila vamos a tener IJK, en la segunda fila el vector U y en la tercera fila el vector B. Tenemos que respetar este orden debido a las propiedades de determinante y por lo tanto a las propiedades de producto vectorial, porque si no nos cambia el resultado. Entonces, aplicamos la definición. Este elemento que es I por el determinante que queda al eliminar la primer fila y la primer columna, menos este elemento por el determinante que queda al eliminar la primer fila y la segunda columna, más este elemento por el determinante que queda al eliminar la primer fila y la tercera columna. No se preocupen porque ahora lo vamos a ver detenidamente con un ejemplo. Entonces,
tengo los 3 puntos, tengo los 3 puntos y vamos a aprovechar para repasar cómo armamos los vectores. Entonces, el vector AB va a ser las coordenadas del punto final menos las coordenadas del punto inicial. Y me da este vector, el vector menos 1, menos 4, 1. Lo mismo con el vector AC. Entonces, cuando hago el producto vectorial, producto cruz entre AB y AC, pongo IJK. En la segunda fila pongo el vector AB y en la tercera fila el vector AC. Y ahora entonces digo, tapo la primera columna, tapo la primera fila y obtengo el primer término. Es el determinante que me quedó aquí. Ya lo puse escrito, no lo expresé al determinante, directamente hago menos 4 por 1, menos 4, menos 1 por 1, 1, multiplicado por i. Ahora, para el segundo término, entonces, perdón, vuelvo para atrás. Tapo la primera fila, la segunda columna, y me quedó este determinante. Menos 1 por 1, menos 1 por 1. Es decir, menos 1 más 1, ¿sí? Y eso precedido por el signo menos, que es lo que voy a obtener acá. Este menos siempre va y menos 1 por 1, menos 1, menos 1 me queda más 1. Y ahora, entonces, tapo la primera fila y la tercera columna y me queda este determinante. Menos 1 por 1 menos 1, menos 1 por menos 4. Y obtengo el vector menos 5, 0, menos 5K. Menos 5i, menos 0J, menos 5K. Aquí tenemos propiedades algebraicas del producto vectorial y esta es la que les mencionaba. U por B no es lo mismo que B por U, sino que U por B es el opuesto de B por U. Por eso es importante que respetemos cómo armamos el determinante. Muy bien. Y las propiedades geométricas, perdón, son muy importantes. El producto vectorial me da un vector ortogonal a los dos vectores. El producto vectorial entre U y B es un vector ortogonal a ambos vectores, tanto a U como a B. El módulo del producto vectorial es igual, bueno, a esta expresión, al módulo de un vector por el módulo de otro por el seno del ángulo comprendido. Los vectores son paralelos si el producto vectorial entre ambos vectores me da el vector nulo. Y esta es re importante porque la vamos a usar mucho en los ejercicios. El módulo del producto vectorial es el área del paralelogramo que tiene a U y a B como alados adyacentes del paralelogramo. Y fíjense que lo vamos a usar en el próximo ejercicio, que si yo tengo este paralelogramo y lo divido en dos, obtengo un triángulo. Quiere decir que puedo calcular el área del triángulo que tiene a estos dos vectores como el área del paralelogramo dividido 2. O sea, un medio del área del paralelogramo. Ya lo vamos a ver. Bueno, y acá tengo entonces el triple producto escalar. ¿Por qué? Miren, aquí en el paréntesis tengo el producto vectorial. Esto me da un vector. Y este punto entonces es el producto escalar. Quiere decir que el resultado de esta operación es un número. ¿Por qué? Porque esto es un vector y este es el producto escalar. Quiere decir que el resultado de esta operación es un número.
El valor absoluto de ese número me da el volumen del paralelepípedo que tiene los vectores u, v y w como lados adyacentes. Para saber si tres vectores son coplanares, entonces el triple producto escalar me tiene que dar el número 0. Entonces puedo usar la definición de determinante. El triple producto escalar, hay una propiedad que me dice que la puedo calcular de esta manera. Acá pongo los tres vectores. Y si ese resultado me da 0, el número 0, esos tres vectores son coplanares. Y hasta aquí llegamos.